Pecotec, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Fuego y Tonantzin. Entonces realmente son, por decir, las básicas. En el momento de la danza, después de esas va a haber muchas más danzas o las que sean, y entonces igualmente ahí vamos a ver. Lo que se trata exactamente y lo que hemos buscado es que sí entonemos, por eso los jueves estamos ensayando con la gente que menos que sabe, ¿no? Que ya está practicando, y los lunes son los ensayos con toda la gente que ya toca el juego. Nada más que hay partes donde redoblamos mucho, y hay partes que ya, y ahí donde nos perdemos, porque además de redoblar mucho, se redobla de diferentes maneras, que a la mera hora se oye desordenado. Entonces nosotros, por ejemplo, al saludo le estamos quitando los redobles, ¿no? Para que todos toquemos el redoble y se hagan los saludos parejos. Y en la hora de las danzas, igualmente ahí, nada más siguiendo a los que van a estar guiando, o sea, nos vamos a... La idea es que ese día podamos poner varias personas que más o menos se armonizan, que pueden guiar a los que van nosotros a cierta distancia, ¿no? Sí es complicado porque sí van a llegar un buen número y ojalá, pero realmente necesitamos que la intención es que realmente hagamos un acto verdaderamente energético y espiritual de corazón y que elevemos nuestro estado de conciencia y nuestro nivel en todo lo que hagamos. Que lo hagamos personalmente, en paz, en silencio y tranquilos, que no compitamos ni que hagamos que nuestro huevo sea el que suena más fuerte, sino que sea más armonioso en todo, ¿no? O sea, lo único que necesitamos es tocar adecuadamente todos y no que sea muy fuerte, porque eso luego lo que realmente pues hace que somete a los demás, pero que realmente no se guía adecuadamente la danza. Entonces yo de verdad deseo que pongamos toda nuestra parte y que nos concentremos cada uno en nuestros juegos y que bueno, igualmente estamos viendo quién va a hacer las danzas estas 6. Está propuesto Adriano 1, Sur, Adriano Huitzilopochtli dijo, ¿no? Sur, Tezca, ¿okay? Y faltan otras personas que estamos decidiendo para que pongan las marcas ya que después en la danza, como vaya, pues ya veremos, ¿no? Pero con calma, tocando cada quien su juego, al ritmo del juego. Exactamente, bueno, como dice el jefe Cerón, exactamente lo vamos a hacer de una manera armoniosa, porque muchas veces nos critican los mismos compañeros que nos aceleramos y vamos a hacer un evento bonito. Los que no tienen tanta experiencia, vamos a tratar de que el toque o el beat sea unísono, a un ritmo lento, no acelerado, no correr, porque a veces, inclusive en las redes ahorita han comentado que si a veces 10 o 20 huevos no se coordinan, menos 104, pero ese es el pensamiento de unos, no de todos. Entonces ustedes están aquí por fuerza de voluntad, ya que vamos a representar la conmemoración de nuestro abuelo Cuitláhuac, que hizo una heroica defensa esa noche, que le dieron en su Mauser a los invasores, y que con ese orgullo estamos aquí representando la cultura y la mexicanidad. Gracias a jefe Cerón y a todos los que están involucrados, vamos a llevar a cabo el evento de una manera muy bonita, muy armoniosa, muy amorosa, y que todos nos coordinemos. Los que se sientan nerviosos, dejen los nervios atrás. Los que nos sintamos que tocamos más rápido, vamos a acoplarnos a ellos. O sea, los que vamos a bajar el ritmo para que todo vaya armonizando en un solo tono. Que fluya. Recordemos que el danzante pone la danza, no queremos nosotros ponerle el ritmo al danzante, porque entonces cómo se desordena. El danzante pone la velocidad y todos tenemos que ver que vayamos a velocidad. Entonces miren, vamos a hacer la apertura con las cabeceras, pero yo pediría que empecemos a hacer el llamado de la danza para que nos armonicemos todos.
Prometeo, agradecemos aquí y ahora al rumbo de Quetzalcóatl, al rumbo de la luz, al rumbo del conocimiento, por este trabajo del corazón del venerable Huehue. A cambio de ello, ofrendamos el copali, el aliento de la tecocoli, el latir del corazón del venerable Huehue, las ayacaces, el agua, la tierra, el cerca y el junto. Prometeos. Saludamos y pedimos permiso al rumbo de las mujeres guerreras que mueren en el trabajo, aquellas mujeres guerreras que escoltan al sol en su camino. Saludamos al rumbo del Xipetote. Saludamos con toques de Huehue, toques de tecocoli, humo de copal y el latir de nuestros corazones. Matihuia. Despedimos con el honorable humo del copal, con el sonido de la tecocoli, con el venerable Huehue, y los servidores de Socantástico. ¡Prometeo! Pero ya sabes, ya les estamos...
nuestro gran monumento, de nuestro gran Cuitláhuac. Aquí estamos ensalzando, estamos venerando a nuestro abuelo, el gran triunfador de aquella noche, que gentes de fuera de estas tierras vinieron a tratar de invadir, pero este señor nos demostró que hay que luchar con todo valor. Estamos ensayando para que el próximo 30 de junio estemos celebrando desde el día 29 la gran noche de bienvenida para todos los que quieran estar aquí con nosotros escuchando nuestra gran velada para el próximo 30 de junio a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, el gran evento de la noche victoriosa. ¡Ometeo! Saludamos y pedimos permiso en la jícara del cielo al gran Ometeo, esa fuerza poderosa que mantiene el orden cósmico, universal y terrenal. Esa fuerza cósmica que la reconocemos nosotros desde que nacemos.